Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad es que nos da mucho gusto tener a todos por aquí en nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook, de la Keile, en una plática más con nuestro querido ponente Rubén Sagui, que ha estado con nosotros desde que empezó la pandemia y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo con toda su información y las increíbles pláticas que nos ha dado. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Qué bueno, pues ahora otra vez con la segunda parte de este tema tan interesante y tan actual y que nos tiene tan preocupados a todos, tanto en Israel como en la diáspora, para saber qué es lo que está pasando, entender, como tú dices, qué es lo que está pasando y pues ver si las cosas van por buen camino o qué seguirá, ¿no? Tú nos vas a decir todo esto. Así. No sé si es lo que vamos a querer oír, pero bueno, ya nos dirá. Nada más antes de cederte el micrófono, le recuerdo al público que puede escribir sus preguntas, comentarios, alzar la mano en Zoom o en Facebook y al final de la plática yo las leeré para que tú nos contestes, por favor. Rubén, mil gracias de verdad por estar aquí y pues te dejo el micrófono para que tú puedas empezar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Gracias a Raquel, Anita y la Keile que nos permiten este espacio. Y hoy vamos a abordar o seguir el tema de la reforma judicial propuesta en Israel. Voy a compartir la pantalla. Este es el tema de hoy. Entonces, para hacer un muy pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada o las semanas pasadas, el objetivo de la conferencia no es tratar de ganar votos para digamos, un lado o a otro lado. El objetivo es tratar de analizar objetivamente la situación, por qué llegamos hasta aquí y algunas perspectivas para el futuro. La semana pasada, o la conferencia pasada, hablábamos del proceso histórico de muchos países del mundo que cuando llegaron a formar la nación, la entidad política nueva, pusieron al lado sus diferencias, se unieron todos para constituir la nueva nación. Pero después de normalmente 4 generaciones, surgen otra vez las diferencias, los intereses de los diferentes grupos que formaron esta nueva nación y están saliendo otra vez a la lucha para formar el país según su punto de vista. Y claro que según sus ideas, ideologías, políticas, económicas, religiosas, cada uno tiene otras ideas de cómo quiere ser, cómo quiere que sea su país. Y el problema es que si no llegaron a un compromiso, porque la democracia es una conversación entre personas para llegar a un acuerdo, un compromiso. Mientras sus actitudes no llegan a un compromiso, tampoco hay solución. Para empezar, quisiera mostrarles algunas imágenes de las últimas manifestaciones en Israel. Y sabemos que cada fin de semana hay miles y miles de personas que están saliendo a la calle, unos para defender la democracia contra el gobierno, contra la reforma. Aquí podemos ver algunos, la cantidad de personas que salieron a la calle, pero podemos ver que eso está bien organizado, tienen muchas banderas de Israel. No, Y, no estamos viendo la pantalla, ¿eh? oh, oh, entonces voy a regresar. Un segundo. Sí, Ahora, sí, ya, perfecto. ok.
Entonces, vemos miles de personas saliendo a las calles, bien organizados, tienen banderas, tienen muchos equipos y muchas cosas, y esto cuesta millones y millones de dólares. Fíjense qué bien organizados están, con sus placartas, con sus banderas y todo. Aquí vemos otra imagen de esto. Aquí vemos otra imagen de otros manifestantes, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que todas las manifestaciones en Israel son de la parte que está contra la reforma? No sé si alguien me puede contestar. ¿Sí o no? O también hay manifestaciones de personas que están a favor del gobierno. Creo que la mayoría son en contra, ¿no? Exacto. Entonces, hay manifestaciones a favor del gobierno, pero son muy raquíticas, muy pobres, porque no tienen los presupuestos millonarios que tienen los de la izquierda. Y ya mencionamos la vez pasada que en Israel la izquierda representa la clase alta y la derecha representa la clase media y baja. Y la izquierda está mejor organizada, tiene más fondos, tiene más presupuestos. Al final de la conferencia vamos a hablar de eso. Y los de la derecha, como son clase media y clase baja, son menos notables. Otro punto importante, que los medios de comunicación en Israel, la mayoría, no todos, son de la izquierda, porque esta gente de élite, que son izquierdistas, y tal vez la palabra izquierdistas no es muy buena, son elitistas. Ellos también controlan muchos medios de comunicación y la presentación de estas manifestaciones en los medios de comunicación es muy notable. En cambio, la manifestación aquí de los otros que está a favor del gobierno y que dicen acá, llegó el tiempo de disminuir la brecha económica entre los ricos y los pobres, que sabemos que en Israel ha crecido durante los últimos años, durante muchos años ya. Entonces, hay también manifestaciones del otro lado, pero no tienen en los medios de comunicación, no lo vemos tan notoriamente como los de la izquierda, como llamamos, pero de la élite. Entonces, la noción en el mundo, y otro punto importante, actualmente, ¿qué creen en la población de Israel? Hay más gente de la élite, de los izquierdistas, de los que quieren un país democrático para todos y menos religioso, o los de la derecha, que algunos de ellos son religiosos, algunos son sionistas, algunos son gente de clase media y baja. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el grupo más grande de punto de vista de personas? Pues tal vez les voy a dar una sorpresa. La gente de clase media y baja, que son a favor de Netanyahu, del gobierno, no hablamos de Netanyahu, del gobierno de coalición de Netanyahu, son la mayoría, pero no pintan tanto como los otros, por lo que dijimos nosotros, que no son bien tan organizados, no tienen los fondos, etcétera, etcétera. Bueno, con esta introducción, creo que podemos entrar ya al tema. Y el tema de hoy va a ser un poco estudiar la historia y ver por qué en Israel hay una situación que no es normal
y que no existe en ningún país del mundo, excluyendo Grecia y Turquía. Entonces, Israel está en un grupo pequeño donde existe esta situación. Y la situación se refiere a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Justicia. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. La Corte Suprema, no de Justicia, estoy hablando de la Corte Suprema. Ustedes saben que en el Poder Judicial, en Israel hay tres instancias. Hay instancias, la primera instancia, donde se juzgan cualquier problema entre personas morales o personas físicas. Si no llega a un acuerdo, o si el juzgado o el juez dictó una sentencia que las partes no están de acuerdo, tienen derecho de subir a una instancia superior en donde se presenta otra vez todas las pruebas, se discute el caso y este juzgado, que está en la segunda instancia, dicta su sentencia. Y en caso que los lados todavía no están de acuerdo, existe la última y la tercera y la última instancia, que es el Tribunal Supremo. Y donde lo que dicta el Tribunal Supremo es la última instancia y es la última sentencia. Ya no hay manera de apelar. Eso está claro. Y en muchos países del mundo ese es el sistema. A propósito, en la tercera instancia ya no hay tantas pruebas, ya no hay tantos testigos, ya no hay tantas discusiones como en las primeras dos instancias, donde se presentan testigos, material, pruebas, etcétera, etcétera, porque se basa en lo que se presentó en la primera y la segunda instancia. Pero en Israel, el Tribunal Supremo, que es la tercera instancia del Poder Judicial, tiene otro sombrero. Y el segundo sombrero es el mismo tribunal, es el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro tribunal. Pero los mismos 15 jueces que están allá en este tribunal tienen dos sombreros. Uno, que es la tercera instancia del Poder Judicial normal, como en cualquier otro país, y el otro son el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo vamos a aclarar a continuación. Ahora, primero quisiera que veamos históricamente cómo se creó esta, no quiero decir anormalidad, pero esa cosa peculiar que no tienen otros países. Entonces, históricamente ustedes saben que hubo una época de colonialismo. Los países europeos empezaron con los portugueses, holandeses, después llegaron los españoles, los belgas, los alemanes, Inglaterra. Todos esos países tenían colonias, conquistaron colonias en todo el mundo. En el lejano oriente, en Asia, en África, en América Latina, en América. Entonces, eso conocemos todos. Vamos a concentrarnos en Inglaterra ahora, porque Palestina era parte de la colonia de Inglaterra. Ustedes saben que en la conferencia de San Remo en 1920 se dividió el Medio Oriente en la línea de Sykes-Picot. El norte de esta línea, que es Siria, Líbano, etcétera, era como colonia francesa o mandato francés, y la parte sur, que era Irak, Jordania, Palestina, etcétera, Egipto, eran parte de la colonia o del mandato británico. Entonces, esta situación de la colonia llegó un tiempo que empezaron a soplar vientos de independencia, vientos de determinación de las naciones que querían determinarse como nación, querían su independencia, ya no querían ser colonia
de algún poder europeo. Ellos siempre pensaban que están aprovechándose de ellos, que están sacando sus recursos y le están dando menos lo que están recibiendo. En fin, toda esta historia y la situación conocemos muy bien. Entonces, cuando empezaron a soplar vientos de independencia y de libertad y de determinación de las naciones, los países colonistas y Inglaterra también inventaron una institución porque no querían todavía soltar las colonias completamente por razones obvias. Tenían muchos beneficios económicos, políticos, etcétera. Entonces inventaron una institución que todos conocemos, que es el mandato. ¿Y qué dijo el mandato? Que durante un periodo de tiempo, estas colonias van a seguir siendo bajo el control y el dominio del país colonialista, en este caso Inglaterra, pero al terminar este periodo, este país va a tener, o esta colonia va a tener su independencia. Y durante la transición de país ocupado por el colonialismo y su independencia, va a haber un periodo que se llama el mandato. Y en este periodo, la idea es que el país se va a preparar y va a preparar sus instituciones políticas, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En fin, va a formar todas sus instituciones para que esté listo para ser un país independiente y una nación como cualquier otra nación del mundo. Y así fue. Palestina fue el mandato de Inglaterra. Y la idea era que después del mandato, Israel, Jordania y todos los países, Irak, de este mandato, van a tener su independencia. A propósito, India era otro país que tenía esta misma situación y a propósito tuvo la independencia casi junto con el Estado de Israel. Pero para controlar este país durante la época de mandato, controlar, que no toma decisiones contra la corona inglesa, porque ya aparentemente es un país independiente. Entonces, primero, los gobiernos tenían la facultad de manejar todos sus asuntos internos y no tanto les limitaron para no podían tomar decisiones en asuntos internacionales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, la corona británica quería controlar la colonia todavía, el mandato ya no era colonia. ¿Y cómo lo hicieron? Inventaron una nueva institución que se llama la Corte Suprema de Justicia. Y en esta Corte Suprema de Justicia era una instancia encima de las 3 instancias normales que tenían los gobiernos locales. Ahora, ¿quién creen ustedes que eran los jueces de esta Corte Suprema de Justicia? Claramente eran ingleses. No había ningún juez local del país del mandato. Y la decisión de esta Corte Suprema de Justicia, donde estaban 3 jueces ingleses, era la última decisión y con eso podían ellos cancelar cualquier ley que legisló el gobierno del mandato o cualquier decisión de algún ministro de mandato o cualquier reglamento que legisló algún ministro o el gobierno de este mandato,
cuando era contra los intereses de la corona británica. Y con esta institución controlaron los ingleses y promovieron sus intereses y cuidaron que los mandatos no hagan cosas contra los intereses de la corona británica durante la época del mandato. Entonces, es importante conocer la raíz o cómo nació la Corte Suprema de Justicia. Y eso es un hecho histórico, eso nadie discuta. Entonces, el sistema judicial era así, que la Suprema Corte de Justicia controlaba los demás poderes. Como hemos dicho, eso fue su objetivo. Cuando terminó la época del mandato, en India, en Israel y en otras colonias, todas las colonias o excolonias, todos los mandatos, en el mismo día de la independencia, cancelaron la institución de la Corte Suprema de Justicia. Y es obvio por qué. Porque ellos sentían que esta Corte Suprema puesta por el colonizador era una institución para controlar su libertad de legislar, su libertad de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, todas, sin excepción, excolonias o los mandatos, el día de independencia cancelaron esta institución, excluyendo un país que todos conocemos. ¿Adivinan quién es? Israel. Por alguna razón histórica, no fue cancelada esta institución. Y hoy en día, como hemos empezado a decir, la Corte Suprema de Justicia, que es la tercera instancia del sistema judicial normal, adquirió además algunas facultades de la Corte Suprema de Justicia, que era institución creada por los ingleses en sus mandatos. Entonces, eso es históricamente el origen de esta institución, que solamente 3 países del mundo lo tienen, otros no lo tienen. Ahora, algo importante sucedió hasta el año 1992, y quisiera compartir la pantalla con ustedes para mostrarle un personaje que ustedes deben de conocer, que se llama Aharon Barak. Aharon Barak. Entonces, hasta 1990, él empezó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia en los años 80, los últimos años de 80. Pero en 1992, él introdujo una revolución en el papel de la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de 92 hasta la fecha, poco a poco aumentó el poder y a la fuerza y las facultades de la Corte Suprema de Justicia en Israel. ¿Por qué lo hizo? Entonces hay una razón histórica. Era un señor brillante, muy importante, y realmente llegó a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero él nació en Alemania, estuvo en campo de concentración, pudo salvarse, llegó a Israel, no va a ser una larga historia, pero se dio cuenta del gran peligro de la democracia. Y él presenció la subida de Adolf Hitler en Alemania. Adolf Hitler fue
elegido democráticamente en el año 1933, o antes todavía, su partido, fue elegido democráticamente. Y todos sabemos cómo acabó esta elección democrática en el Tercer Reich, con la Shoah. No quiero abundar de eso. Entonces, el señor Aharon Barak se dio cuenta que la democracia puede ser débil y puede ser secuestrada por dictadores. Lo que pasó en muchos lugares del mundo. En Alemania él lo presenció, pero pasó en otros lugares también. En nuestro continente, Hugo Chávez de Venezuela fue elegido democráticamente. ¿Ok? ¿Y cómo acabó este país? Y puedo darles otros ejemplos. Entonces, él tenía como misión de fortalecer la Corte Suprema de Justicia, porque dijo que la única institución que podía controlar la democracia y el peligro de una dictadura es esta Corte. Hay otra situación muy peculiar en Israel que es muy importante que sepan. Israel tiene un sistema parlamentario. Solamente hay un parlamento que legisla. Ustedes saben que en otros países como Estados Unidos, el poder legislativo tiene dos cámaras. La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Senadores. ¿Y por qué hicieron dos cámaras? Para equilibrar un poco el mismo poder legislativo. Y la formación de las dos cámaras es diferente. Representa diferentes intereses del pueblo. Y con eso la idea era que se va a equilibrar los intereses. En Israel y en Inglaterra, y Israel copió el sistema de Inglaterra, hay un solo parlamento. Ahora, este parlamento que se llama Knesset, en Israel tiene 120 escaños, y cuando hay elecciones, entonces, para el parlamento, los partidos en plural que pueden formar una coalición, forman el gobierno. Otra situación peculiar en Israel, y ustedes todos lo saben, que en Israel existen hasta casi 30 partidos. Y no hay un solo partido que tiene la mayoría absoluta para formar un gobierno, que es 61 escaños. De los 120, la mitad más uno. Entonces, forzosamente, los gobiernos de Israel tienen que formar una coalición, porque ningún partido, el más grande, llega a un tercio, a 33, 38 escaños, depende del gobierno. Nunca puede tener la mayoría absoluta para formar un gobierno. Y por eso vemos la inestabilidad política tan grande que existe en Israel. Les cuento, creo que hasta la fecha, ese es el gobierno 37. Si nosotros calculamos los 37 gobiernos durante los 75 años del Estado de Israel, entonces tenemos cada 2 años un gobierno. Ustedes saben que el periodo normal de un gobierno son 4 años. Quiere decir que en Israel la mayoría de los gobiernos ni pudieron terminar su periodo legal que tienen por problemas políticos. Y es esa situación hoy día. Y toda la vida estaba desde el principio del Estado de Israel. Entonces, hay una inestabilidad política que su raíz es el gran número de partidos políticos que participan en la vida política de Israel. Entonces, volviendo a Aharon Barak, entonces él
él empezó a dar más y más poder a la Corte Suprema de Justicia. También les dije un punto adicional, que como en Israel hay un parlamento, y cuando hay elecciones para el parlamento, y hay una coalición que puede armar un gobierno de coalición de más de 61 escaños o miembros, este gobierno de 61, o esos partidos, esos partidos de 60, que tienen 61 de la mayoría, ellos forman el gobierno. Entonces, también ustedes pueden entender que en Israel hay un lapso muy estrecho entre el parlamento, que es la Knesset, y el gobierno, porque el gobierno está siendo elegido por los partidos que también son la mayoría en el parlamento. Entonces, es otro argumento los que están a favor de la reforma, que por esta situación peculiar, como gobierno y parlamento tienen lapsos muy importantes y tienen intereses comunes muy, muy fuertes, el equilibrio entre las tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y al fin judicial, pero entre legislativo y ejecutivo, como los dos son muy, tienen intereses comunes y son muy cercanos, por eso el sistema judicial debe ser más fuerte que otros países normales donde hay dos recámaras o otros sistemas de equilibrio. Y eso es un argumento de los que están a favor de la reforma. Bueno, pero el problema de hoy que tenemos de la reforma, que hay una ley que la Suprema Corte de Justicia legisló, que es la ley de la razonabilidad. Nosotros sabemos, es complicado, pero voy a tratar de explicarlo. Nosotros, el juez, y no importa en qué instancia, tiene que tener su sentencia según las leyes del país. Él tiene que ver si el ciudadano o la compañía actuó contra la ley, entonces puede tener su sentencia según la ley, según lo que le permite la ley. En otras palabras, el juez está interpretando las leyes o tiene que legislar según las leyes. Y eso está en todas las partes del mundo. Pero en Israel introdujeron una ley que dice lo siguiente, que el juez, además de todo lo que tiene que registrar, la ley escrita y los antecedentes y todo lo demás, él puede juzgar una ley o un acto del gobierno o de un ministro según si es razonable o no. ¿Quién decide que es razonable o no? El juez. Y este poder tiene la Corte Suprema de Justicia en Israel. Ahora, no hay ninguna ley que dice qué es razonable. Un criterio claro que dice qué es razonable y qué no es razonable. Lo que es razonable para mí puede ser irrazonable para otra persona. ¿Por qué? Porque tiene otro punto de vista político, económico, religioso. En fin, es una cosa amórfica que no es muy bien definida. Pero sí, el Tribunal Supremo de Justicia en Israel tiene que juzgar, además de las leyes y de todos los, como un sistema normal, tiene algo que le llaman la razonabilidad. Y con eso, el juez puede decidir si una decisión de un ministro o una ley legislada por
el Parlamento, por el Knesset, es razonable o no. Y eso es un punto que muchos ministros de salud de gobiernos de izquierda y de derecha durante los años, desde los 90, cuando empezó, esta ley no existía en Israel antes de 92. Pero después de 92, había muchos ministros de justicia que se dieron cuenta que es demasiado fuerza que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí les voy a mostrar algunos. Uno es Jaime Ramón, que argumentó que el Tribunal Supremo se adquirió demasiadas fuerzas. Otro era Guidón Saar, que hoy día está contra el gobierno de la actualidad, contra Netanyahu, pero él mismo, hay discursos y hay escritos de estas personas que argumentaron que esta ley de razonabilidad no es demasiada. Aquí tenemos a Ayelet Shaked, que era ministra de Justicia, que argumentó lo mismo. Quiere decir, y eran gobiernos de izquierda, de derecha, no importa. Tenemos otro ministro de Justicia, que era Amir Ohana, que argumentó lo mismo, lo que estamos argumentando. Y Yariv Levin es el ministro actual de Justicia, que trató de realmente llevar esta revolución o esta, como le llaman, o el arreglo del sistema judicial para limitar la ley de la razonabilidad para algunos campos, no para todos. No quieren anularlo completamente. Solamente limitarla para algunas áreas, no para todo, no para leyes básicas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una historia larga de de muchos gobiernos anteriores al gobierno existente. Entonces, esta es la situación en Israel, que es un poco diferente, para decir algo, que otras naciones del mundo. Y tratamos ahora de explicar las razones históricas por qué existe esta institución y por qué es tan fuerte en Israel. Bien. Quiero dejar hoy día un poco más de tiempo para preguntas y comentarios, entonces vamos a tratar de terminar. Les quiero dar otros datos importantes. No sé si ustedes saben, hay otro argumento contra esta corte. Trato de dar argumentos pros y contras. La corte hoy día tiene 15 jueces. ¿Ustedes saben cuántos jueces ashkenazíes de origen ashkenazí están en la corte y cuántos jueces de origen sefaradí están en la corte? Pues les digo, hay 14 jueces de origen ashkenazí que aquí le llamamos fifís, o que representan o que vienen de la clase alta o media alta. O la izquierda, lo que dimos que la izquierda en Israel, o los fifís. En cambio, hay un solo juez que es de origen sefaradí. ¿Qué porcentaje de los jueces son de origen sefaradí? El 6%, menos del 6%. Ahora les pregunto, en la población general de Israel, ¿qué porcentajes tienen los sefaradíes de la totalidad de la población? Está clarísimo que tienen más del 6%, es más del 50%. ¿Ok? Y que de los fifís, a los ashkenazim, cada vez
su porcentaje en la población está bajando. Es un proceso demográfico histórico que sucede. Y tal vez es una de las razones que este grupo de élite está peleando tan fuerte sus intereses porque siente que demográficamente está perdiendo con los años su poder en la población. Y está claro que hay más personas de clase media y clase baja que están en la periferia, no son en Tel Aviv, en Herzliya o en los lugares que son muy caros, donde viven la gente que tiene capacidad económica grande, que pueden mandar sus hijos a estudiar en las mejores universidades en Israel y afuera. La gente de la periferia son gente de los de Ayarot Pituach que llamamos, de los lugares donde hay pequeños pueblos de desarrollo, donde la gente son de clase media y baja, como Kiryat Shmona, como otros lugares, que no tienen la capacidad económica de mandar sus hijos a estudiar. Y por eso hay hablamos de hecho, una brecha cada vez mayor económica y también social y también política entre los diferentes estratos de la población israelí. Entonces, lo que argumenta la derecha, que son la clase que aportó a este gobierno, que el Tribunal Supremo de Justicia debería representar a la población israelí y no solamente a un segmento de élite. Y realmente en otros países del mundo, por ejemplo en Francia, la composición del Tribunal Supremo de Justicia es equilibrado. Si hay 9 jueces, por ejemplo, 33% elige el Poder Judicial, 33% el Poder Legislativo y 33% el Poder Ejecutivo. Quiere decir, le dan a cada poder la misma cantidad de jueces para poner en la Corte Suprema de Justicia. En Israel prácticamente argumentan que los mismos abogados que están allá y la barra de abogados, ellos se nombran entre ellos para ser jueces supremos de justicia. Y por eso no representan a la población. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene derecho de nombrar también algunos jueces, pero el Senado y eso también tiene su derecho. Entonces, esto era entre paréntesis también un argumento que la derecha en Israel está argumentando contra la Corte Suprema. Y para terminar, quisiera mencionar algunos casos que la Corte Suprema legisló para que vean ustedes en qué se ha metido. Pero antes de eso hay un punto importante que también que es una anomalía en Israel. Mira, en todos los sistemas judiciales del mundo, uno puede acudir a un tribunal con un problema personal, si es una persona física, o una compañía, si es una persona moral, pero puede acudir a la corte cuando él tiene un problema. Porque, por ejemplo, vendió una casa, no le pagaron, o algo pasó con el contrato de compra-venta, entonces la persona afectada acude a la corte. ¿Ok? No puede acudir una persona tercera por algún problema. Pues les cuento que en Israel, si una persona se despertó al lado izquierdo y está de mal humor y algo no le parece
él puede acudir a la Corte Suprema de Justicia y demandar justicia, si él cree que algo no es justo, algo que no le incumbe. Personalmente, algo que él no tiene nada que ver. Les cuento que muchos ORGs, que son organizaciones ¿saben lo que es ORGs? De Europa, que están contra los asentamientos en la Cisjordania de Israel, la gente del BDF que están boicoteando a Israel, etcétera, etcétera. Ellos, a través de ciudadanos israelíes, acuden a la Corte Suprema de Justicia para reclamar justicia, por ejemplo, para casos de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas en Israel, en la Cisjordania. Por ejemplo, destruyendo casas de terroristas. Y ellos pueden llegar a la Corte Suprema de Justicia y reclamar justicia. Aún que no les afecta a ellos, sino en forma general. Y esa es una situación que existe en Israel. Ahora, ¿cuál es el resultado práctico de este asunto? La Corte Justicia Suprema de Justicia en Israel le gusta a los jueces, a los 15 jueces, tratar estos asuntos, porque son asuntos políticos de alto nivel, son asuntos que llevan mucha publicidad, muchos noticieros, mucha divulgación en las redes sociales. Es mucho más interesante que las cosas aburridas que llegan de la primera y segunda instancia de los jueces, digamos, del Poder Judicial. Y les cuento que es un hecho que 95% de los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia están rechazados por la misma Corte. ¿Qué significa eso? Que hay muchos casos que llegan a esta Corte que realmente no tienen sentido. Y la misma Corte dice, esto no vamos a tratar. Pero ellos tienen que recibir el caso, tienen que estudiarlo y tienen que sacar su sentencia, diciendo que eso no vamos a tratar. Y si 95% de los casos están rechazados, quiere decir que tienen miles y miles y miles de casos que llegan, que ocupan muchísimo tiempo de su tiempo valioso en tratar esos asuntos, como el sombrero del Tribunal Supremo de Justicia, no con el sombrero del Tribunal Supremo del Poder Judicial. Y por eso, y con eso quiero terminar, que el sistema judicial de Israel es muy poco eficiente. Y los juicios demoran 12 años. Imagínense. En Israel, en general, la gente sabe que para demandar un contrato de compra-venta o demandar un contrato de renta de un departamento o cualquier cosa de esa, no lo hace. Porque saben que eso va a demorar 10, 6, 7 años. Quiere decir, el sistema judicial en Israel es poco eficiente y realmente gran parte de la población perdió su confianza en ese sistema. Le voy a dar un solo ejemplo. Ustedes saben que Netanyahu tiene 3 juicios de corrupción contra él. Les cuento que hasta la fecha están en la etapa de escuchar los testigos, que es la primera etapa de un juicio. ¿Cuántos años pasaron desde cuando empezó el juicio? Casi 6 años. Y recién están en la etapa de escuchar los 360 juicios testigos, que tenían. Este juicio puede demorarse otros 5 años.
fácil. Entonces va a ser 10, 12 años. Entonces, claro que un sistema judicial que funciona en esta forma, la población perdió la confianza en este sistema y realmente creo que todo el mundo está de acuerdo que ese sistema debe de pasar alguna reforma. No es eficiente. Pero en este momento, lo que vemos en Israel no es la lucha para formar esta cláusula de razonabilidad. No, ese es solamente el pretexto para salir a las barricadas y para realmente definir cómo va a ser el Estado de Israel en el siglo XXI. Si va a ser, sabemos que es un Estado, según los leyes básicos, judío democrático. Entonces, ya mencionamos esto. Alguna fracción dice que quiere dar más énfasis a la parte democrática. Es un país democrático para todos. Y otros quieren también que la fase de religión o Estado judío también se representa en este Estado. Y ese es el problema verdadero. No esta cláusula de si es razonabilidad. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y para terminar, quiero darles dos ejemplos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La primera, durante muchos años, en las Fuerzas Armadas israelíes, no permitieron mujeres entrar a los cursos de pilotos. Porque pragmáticamente, ¿ustedes saben cuántos años lleva a preparar un piloto de caza? Ustedes saben que ellos siempre vuelan 4. Hay el número 1, que es el líder, y 3 más que vuelan al lado y atrás. Pero para el número 1, ¿sabes cuánto tiempo lleva para preparar un piloto en Israel? Son 6, 7 años. Y la cantidad de dinero que hay que invertir es enorme. Horas de vuelo, y etcétera, etcétera. Está clarísimo, está muy, muy caro. Entonces, el ejército, por razones pragmáticos, decidió que mujeres no tienen caso que sean pilotas, porque después de estos 6 años es muy probable que se casen, que tengan familia, y ya van a dejar de ser pilotas. Y eso fue en el ejército durante muchos años. Alguna mujer en Israel, o algunas mujeres en Israel, apelaron a la Corte Suprema de Justicia y dijeron, no, las mujeres tenemos el mismo derecho como los hombres y nosotros tenemos el derecho de entrar al curso de piloto. Y la Corte Suprema de Justicia, la sentencia era que sí, las mujeres son iguales a los hombres y tienen derecho. Y desde entonces obligaron a las Fuerzas Armadas de Israel de aceptar pilotos a sus filas, y hoy en día hay algunas pilotas, no muchas, pero hay algunas pilotas. Ahora, podemos discutir, tiene razón, no tiene razón. Yo no quiero entrar a este punto. Los dos lados tienen razón. El ejército tenía razón por ser pragmático, por tener un presupuesto limitado, y las mujeres tenían su razón porque sí tienen el derecho, igual como hombre, de ser pilotas y no se le puede quitar. Pero vean los problemas. Le voy a dar otro ejemplo trágico que terminó trágicamente. En Hebrón o Nablus viven judíos dentro de la población árabe junto a junto. Y hay mucha tensión entre los árabes y judíos. Conocemos la historia. Había matanzas de parte de judíos a los árabes y viceversa. Entonces, encima del barrio judío en Hebrón,
el ejército israelí decidieron poner un puesto de guardia para guardar, y poner allá soldados israelíes 24 horas al día para tener una vigilancia sobre el barrio y para que no haya violencia árabe contra israelíes y viceversa. Entonces, esta gente le pusieron encima de un techo en la azotea de algún edificio que tiene vista a todo el barrio que está abajo. Estaba en una colina. Un árabe que vive en la parte de atrás, más arriba de esta colina, apeló a la Corte Suprema de Justicia y dijo que él tiene derecho de ver la vista y este puesto de vigilancia le estorba la vista y no sé qué, no sé cuánto, y él tiene derecho y quiere que quiten este puesto. El ejército, hubo un juicio largo, los expertos del ejército de seguridad dijeron, eso no se puede quitar porque va a ser un desastre, porque los árabes pueden entrar, si no hay vigilancia, van a tener mano libre allá y va a terminar con una tragedia. La Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia que el árabe tiene el mismo derecho como cualquier otro de ver la vista y les estorba, etcétera, etcétera. Y obligó al ejército a quitar este puesto de vigilancia. ¿Qué creen que pasó? Pero una semana después de este techo donde estaba el puesto de vigilancia, había una casa de un rabino que estaba adyacente. Y entró un terrorista árabe y mató toda la familia de este rabino, mató al rabino con 8 hijos y quedó solamente la mujer, lo que antes no pudieran hacer porque estaba el puesto de vigilancia. Entonces, eso es otro caso donde en forma teórica, según la Corte Suprema de Justicia tenía toda la razón. El árabe tiene derecho y le mostró y todo. Pero razones pragmáticas a veces que de seguridad, sobre todo en Israel, que es un problema muy grave, donde el experto es el ejército, la gente del ejército, y no la Corte Suprema. Entonces, el argumento es que la Corte Suprema de Justicia se atribuyó demasiados atributos y está metiéndose en campos donde no es experto. Porque experto en la seguridad es el ejército de Israel, que tiene mucha experiencia, que tiene gente que toda su vida dedicó a esto, y un juez civil de una Corte Suprema no puede entender tal vez siempre todos los argumentos de los expertos en seguridad. El último ejemplo que les voy a decir, ustedes saben que en la cuenca este del mar Mediterráneo encontraron yacimientos muy grandes de gas natural. A toda la costa de Israel, desde Ashkelon hacia el norte hasta el Líbano. Bueno, algún gobierno anterior, a propósito también era de Netanyahu, querían dar una concesión para exploración del gas, porque todavía no sabían, había estudios que había yacimientos, pero había que encontrarlos. Entonces, el gobierno de Israel quería dar la concesión para explorar, a ver si realmente hay esos yacimientos a una compañía, creo que era la francesa Total, no importa, y para explotar este gas y después venderlo y tener la independencia energética que Israel no tenía toda su vida. Siempre importaba todo el petróleo y el gas y el carbono que necesitaban para generar energía eléctrica.
Bueno, para hacerles una larga historia corta, no voy a entrar en muchos detalles. La Corte Suprema de Justicia dictó que esta concesión no es legal y atrasó la concesión que dio Israel más tarde en otro gobierno, después de 6 o 8 años, no me acuerdo. Y hoy en día sabemos, de hecho, que Israel es un potencial de gas natural muy importante que está tiene el 60% de su consumo energético ya está produciéndose solo, ya es casi independiente energéticamente. El dinero que está ahorrando en importar el petróleo o el carbono es tremendo, es mucho. Son millones y millones cada día, cada semana, cada mes. La independencia política de no depender tanto de los países del Medio Oriente, muy importante, etcétera. Ya no tengo que explicar más. Y hoy en día, Israel es un país, un potencial muy importante de recursos naturales. Está exportando el gas y todo. Pero la Corte Suprema de Justicia atrasó este proceso durante muchos años, causando un daño económico y político y geopolítico enorme al Estado de Israel. Entonces, los argumentos, yo no quiero ahora juzgar si tenía o no tenía razón, porque no es el objetivo de nuestra conferencia. Pero el argumento que muchos argumentan es que la Corte Suprema de Justicia se está metiendo en campos donde no es experta, como en campos de seguridad, como en campos de gas, de explotación de gas, etcétera, etcétera. Y esta es la situación. Hay muchos otros casos. También anularon algunas leyes de Israel que pensaron que no son razonables, etcétera. Yo quiero dejar el micrófono porque ya son las 9 y dejar abierta la sesión para preguntas y comentarios. Por favor. Híjole, pues entre que son peras y son manzanas, pues la imagen de Israel se está dañando ante el mundo también. Eh, en cuanto a su seguridad para el propio país y en cuanto al turismo también, ¿no? Está afectando y obviamente la inversión mundial que pueda estar ahí. Sí, una excelente observación. El daño tan grande que están haciendo los dos bandos en Israel, los dos partidos, o no sé cómo le llamamos, es tremendo. Económicamente hay mucho daño. Ellos, algunos de los ciudadanos israelíes llaman a sacar su dinero, su inversión en Israel, de no invertir en Israel. Es algo inaceptable y no importa su visión política. La gente del ejército que no quieren voluntarse, porque en Israel hay gente que son voluntariados, por ejemplo, los pilotos. A los 49 años ya dejan el servicio, pero muchos siguen sirviendo después de los 49 años. Entonces, estas cartas hacen un daño tremendo porque la imagen de un país fuerte para los enemigos de Israel está desmoronándose. Entonces, económicamente, socialmente, de punto de vista de seguridad, miren lo que hace Hezbollah en la frontera del Líbano. Cada día hay incidentes que antes no había, porque sienten que Israel está débil. Quiere decir, el daño que se hace a Israel mismo es algo que no se puede imaginar. Y es un crimen y esperamos, como dijimos, que Israel, considerando su historia, sus sufrimientos en la diáspora, no va a llegar al precipicio, que va a parar antes de eso llegar a un acuerdo. ¿Y hay algún tiempo para este acuerdo? O sea, ¿hay alguna fecha probable? No, lo que pasa que ahora están de vacaciones. Y luego vienen las fiestas y entonces, pues, Exactamente. Entonces, hasta después de las fiestas van a seguir la lucha. Pero quiero decirles otra cosa, si no sé si sabían, y quiero compartir el,
un segundo más. Sí. Hay dos personas o algunas personas muy importantes que están atrás de esas manifestaciones. Uno es Ehud Barak, que era el primer ministro de Israel, que hoy día es un millonario. Otro es Dan Halutz, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas de Israel, que está también en eso. Quiere decir, hay gente muy poderosa, digo, que económicamente y políticamente, que están atrás de estas manifestaciones tan grandes. Para el conocimiento de ustedes nada más. Pero ellos están a favor o en contra de esto. Ellos están contra la reforma, pero no están contra la reforma. Están contra el gobierno. Claro. Ellos quieren no debilitar, pero cambiar el gobierno. Ese es su objetivo. Y el pretexto es la reforma legal. No es el asunto de la reforma legal, es el pretexto. El objetivo principal es cambiarle el gobierno, hacerle caer. ¿Y se puede hacer caer el gobierno? Sí, ellos creen que con la presión tan grande de esta parte de lo que llamamos izquierda, con las manifestaciones y con todo lo demás, algunos de la coalición del gobierno van a pasar a su lado. Eso es su esperanza o su táctica. Y al momento que el gobierno tendrá solamente suficiente que 5 miembros del Knesset pasan a su lado, se cayó el gobierno. Así de fácil. ¿Pero se puede pasar en cualquier momento estos 5 al otro lado? Sí, Ah, cuando ellos, por ejemplo, van a tener alguna ley y van a votar contra esta ley. ok, ok. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, hay felicitaciones en Facebook. Daniel Duque en Facebook nos dice, muy buena presentación, muchas gracias. Muy preocupante la situación. Lidia Fisher nos dice, yo creo que Ehud Barak, Ehud Olmert y otros están aprovechando la situación para derrocar a Netanyahu. Exactamente. Hay un odio muy personal contra Netanyahu de parte de muchas personas y es verdad lo que dice, ¿sí? Pues sí, sí, como dije, la verdad es que entre que es una cosa y la otra, pues está en riesgo la seguridad del país, más que nada. Claro. Felicitaciones, felicitaciones. A ver, creo que hay alguien que está levantando la mano. Un segundito. Miriam, ya te abrí el micrófono. Gracias. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Tengo entendido que le han dado puestos muy importantes a gente súper ortodoxa que ha sido nefasta para Israel. ¿Es eso verdad? Bueno, es un punto que tiene razón. Por el hecho que el sistema de político en Israel depende de muchísimas partidos, no había hasta la fecha o hasta el gobierno anterior, no había un gobierno que no incluyó en la coalición a los religiosos. Pero los religiosos es un abanico. Son desde los ortodoxos, ultraortodoxos, que ni conocen el Estado de Israel, hasta los Bnei Akiva y otros que son gente menos religiosos. Pero hablamos de todo este grupo. Entonces, sin todo este grupo no era posible formar un gobierno en Israel. Y esos son un 10%, 10-12% de la población. Todo este grupo, todo este abanico, no es un... ahora, por eso, ellos siempre pidieron algunos, o su fuerza política es mucho mayor que su porcentaje en la población, porque sin ellos no era posible formar un gobierno. Y por eso lograron beneficios
algunos beneficios muy importantes. Por ejemplo, lograron presupuestos muy altos para su gente que estudia la Torá y no sirve en el ejército. Entonces, a pesar que tenemos en Israel una ley que todos tienen que alistarse en el ejército a los 18 años, hay un arreglo no escrito que esta gente, los extremistas, más extremistas, no van al ejército, reciben dineros para su educación, para sus yeshivot, y es un acuerdo que no está escrito en ningún lado, pero aceptable. ¿Por qué? Porque no querían llegar realmente a una guerra civil. Y para dejar las cosas en paz, dijeron todos los gobiernos hasta la fecha, de izquierda, de derecha, no importa, que este arreglo va a seguir. Pero ya dijimos que demográficamente esas personas se multiplican cada vez más, son cada vez más de mayoría, y eso es hasta peligro para la existencia del Estado de Israel, porque económicamente no contribuyen mucho y de punto de vista de seguridad tampoco. Entonces, ahí está otro punto que estamos hablando. Pero sí es verdad lo que tú dices, que este grupo recibió y recibe hasta la fecha beneficios importantes más allá de su peso en la población. Eso está mal. Sí, pero eso es lo que tenemos en Israel. Eso está mal, pero así es. Y por eso realmente parte de la gente que protesta es por eso. Además de tratar de bajarle a Netanyahu como ministro. Pero algunos argumentos que tienen bastante razón. Yo también estaría protestando. Pero claro, pero esa es la tragedia, que los dos lados tienen mucha razón en muchas cosas, y la tragedia es que no pueden llegar a un compromiso. Esa es la gran tragedia. ¡Wow! ¡Qué problema! Así es. Muchas gracias. De nada. Híjole, sí está difícil, pero bueno, a ver, Alicia Pasol nos dice, escuché una plática de un israelí que habla de forma metafórica como la destrucción del tercer templo por los pleitos entre los mismos judíos. Como has hablado del grupo de Barak en contra de otros grupos israelíes y como has mencionado, habiendo debilidad interna, representa un peligro de seguridad. Lamentablemente sí, mucha gente está comparando la situación hoy de la situación de cuando fue destruido el segundo templo en Israel, hace 2000 años, porque también en esta época había una división profunda en Israel, y conocemos la historia, donde pelearon grupos israelíes, hermanos uno contra el otro, lo que posibilitó al enemigo exterior, en esta época era Roma, ahora son otros, de destruir a Israel, sí, lamentablemente. A ver, nos dicen Miriam Hammer, excelente presentación, muy clara y muy bien presentada, muchas felicidades. Y sobre este tema que acabamos de mencionar, eso es injusto, dice. Lydia Fisher dice, muchos israelíes tienen miedo que la reforma le dé demasiado poder a los ultraortodoxos para legalizar leyes religiosas. Sí, es un miedo de la población de la izquierda, que van a obligar, por ejemplo, sí, hay un argumento muy importante que dice, ellos dicen que no les importa la gente de izquierda, que los religiosos hagan en su casa todo lo que quieren, cumplen todos los mitzvot y todo lo demás, pero que no obliguen a la población civil, por ejemplo, el derecho de viajar en transporte público en Shabbat o en abrir restaurantes en día de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera.
Y los otros dicen, no, el Estado judío tiene que tener algún color judío, alguna peculiaridad judía, porque si no, no vamos a subsistir. Los dos bandos tienen razón, pero tiene que ponerse de acuerdo y llegar a un compromiso. Pero es verdad que los de la izquierda tienen en muchas cosas que dicen y miedos que tienen mucha razón. Pues sí, Philip, ya puedes abrir tu micrófono. Está abierto, ¿me escuchan? Sí, ya, perfecto. Pues nos hace falta un rey Salomón, en el caso que se presente el bebé, y el bebé se llama Israel, entonces hay que amenazar a los dos bandos de que se destruye el Estado para que la gente finalmente se ponga de acuerdo. Exactamente. La verdad que ojalá no vamos a tener que llegar a una catástrofe para que se unen, porque sabemos que sí, el pueblo judío cuando tenía problemas se unieron, pero ojalá no tenemos que llegar a la catástrofe para que se unen. Ojalá pueden, en una forma civilizada de diálogo, de llegar a unos acuerdos, como debe ser la democracia, llegar a acuerdos y seguir adelante, porque la situación no es muy buena. Así es, tienes toda la razón. Ya no estás, Philip, pero bueno. No, aquí estoy de acuerdo, Okay. pero no tengo Okay. nada más que agregar, pero la situación, lamentablemente, en todo el planeta se presentan situaciones de este tipo. Y lo que quizá faltaría aclarar, Rubén, sería la clase de intereses que mueven realmente a todos estos ministros atrás. Hay poderosísimos intereses económicos. Sí, así es. Bueno, que Dios nos cuide a todos donde estemos. Gracias, Philip. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Rosy, a ver. Rosy también, ya puedes abrir tu micrófono, Rosy. ¿Me oyen? Sí. Bueno, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Ahora, todos los enemigos de Israel, a mí me da mucho miedo Irán, porque todos deben de estar preparándose para ver qué pasa y atacar en cierto modo. Porque yo con la gente que he hablado y la familia dicen que por un lado tienen mucho miedo de que haya un Milhemet Ahim, una guerra civil, y por otro lado un ataque que está preparándose de afuera, que deben de estar ahorita muy contentos porque no sé, pueden atacar. No, no sé si tú ves alguna luz en el futuro. Sí, Rosy. Esos argumentos, mucha gente tiene miedo de eso, pero te puedo dar otro argumento contradictorio y más optimista. Mira, los enemigos de Israel están viendo la gran crisis que está sufriendo la sociedad de Israel y entienden que el ejército de Israel es un reflejo de la sociedad, porque como hay que ir obligatoriamente al ejército, todas las personas que viven en Israel, sean de los izquierda, de derecha, de religiosos, de no religiosos, dentro del ejército, el ejército de Israel refleja la sociedad israelí. Ahora, si hay una brecha, hay un problema tan grave en la sociedad israelí, también está en el ejército. Pero hasta la fecha, de punto de vista de los enemigos saben que el pueblo judío, cuando tiene una catástrofe que llega por fuera, se une. Entonces, al contrario, precisamente por la gran crisis que existe en Israel ahora, el enemigo no va a atacar. Porque, y eso es un argumento que dice que, ¿por qué tengo que atacar a Israel ahora y hacerles unir contra mí? Y puede ser que se unen y dejan sus diferencias para después. Y eso fue la historia de muchos años. Mejor le dejo ahora que se matan entre ellos solitos. Entre ellos. Entonces, hay
que hay expertos que argumentan que no va a haber un ataque, no va a haber una guerra ahora, precisamente por eso, porque van a esperar a ver que los israelíes que hagan el trabajo solitos, no necesitan intervenir. Gracias, no había yo pensado así. Gracias, Rosy. Pues bueno, tienes felicitaciones igual en Facebook también. Gracias, muchas gracias, felicidades. Muy interesante, preocupante, buena plática. Y bueno, pues es lo que todo el mundo dice, todos estamos como en stand-by esperando a ver qué pasa, qué sigue. Y todos los datos que nos das de alguna manera pues nos van orientando y nos van abriendo un poco las opciones de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, y no nada más ver las noticias y no saber por dónde están. Así es. Pues bueno, Rubén, mil gracias de verdad por esta plática y bueno, y muchas gracias a todo el público que nos acompañó, tanto en Facebook como en Zoom, y les recuerdo que esta plática queda grabada en YouTube y en Facebook de La Keile, por si la quieren volver a ver o alguien que no la pudo ver, pues ahí la podrá ver. Y Rubén, pues nos vemos primero Dios en 15 días con otro tema interesante, hasta nuevas noticias sobre este tema, pues ya veremos qué sigue. Muy bien, gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima conferencia. Espero que sea un tema un poco más liviano y más alegre. Sí, yo también, pero pues muchas gracias. Que estén Buenas noches. bien, buenas noches, que descansen.